Hola a todos. Bienvenidos a otro fascinante vídeo en nuestro canal. Hoy vamos a conocer la historia de una de las mujeres más increíbles y desconocidas de la historia de España. Catalina de Erauso, conocida como la monja alférez. Una mujer que se fugó de un convento, se hizo pasar por hombre, se convirtió en soldado, cometió asesinatos, fue ludópata, pendenciera, y acabó siendo recibida con honores por el mismísimo rey de España y el Papa en persona. Prepárate, porque esta historia es digna de película. Catalina de Erauso nació en San Sebastián, el 10 de febrero de 1585. Su padre era un importante militar al servicio del rey Felipe III. Desde pequeña, su destino parecía marcado. Como muchas niñas de su época, fue enviada a un convento para ser educada como buena cristiana y buena esposa. Pero Catalina no encajaba en ese mundo. Era rebelde, de carácter explosivo y difícil de controlar. Ni siquiera las monjas más estrictas pudieron domarla. Finalmente, con apenas 15 años, Catalina tomó una decisión radical: escapar. La víspera de San José del año 1600, le ordenaron ir a buscar un libro. Pero en el camino Catalina encontró las llaves del convento, y vio su oportunidad. Cogió lo poco que pudo, se escondió en un castañar y durante 3 días se confeccionó ropa de hombre y se cortó el pelo. Había dejado de ser Catalina, y había nacido Francisco de Loyola. Así empezó su nueva vida, vagando de pueblo en pueblo, sobreviviendo a base de hierbas y manzanas que encontraba en el camino. Llegó a Vitoria y allí trabajó como ayudante de un doctor durante 3 meses. Después partió a Valladolid, donde logró colarse en la corte del mismísimo Felipe III, sirviendo como paje del secretario real Juan de Idiáquez. Todo esto, disfrazada de hombre. Pero su ambición no se detenía ahí. Quería más. Y su destino la llevaría a cruzar el océano. En Sanlúcar de Barrameda consiguió un puesto de grumete en un galeón rumbo a América. Allí empezaría la verdadera leyenda de la monja alférez. Su vida en el Nuevo Mundo fue una sucesión de excesos, crímenes y violencia. En Cartagena de Indias asesinó a su propio tío de un disparo y le robó 500 pesos. En Panamá se metió en una pelea durante una obra de teatro, y terminó cortándole la cara a un joven que la amenazó. ¿La solución que le propusieron? Casarse con la tía del hombre al que había agredido. Pero, claro, Catalina se negó y huyó. Su siguiente destino fue Lima, donde se alistó en el ejército español para luchar en la conquista de Chile contra los mapuches. Allí demostró ser una guerrera brutal, valiente y despiadada. Participó en varias batallas y su fama creció hasta ser ascendida a alférez. Por eso la historia la recordaría como la monja alférez. Pero su sed de sangre y venganza no conocía límites. Se ganó una reputación de cruel con los indígenas y, en una de sus reyertas, terminó asesinando a su propio hermano. Aunque nunca se supo si Catalina era consciente de a quién mataba ese día. Durante años recorrió el continente, Lima, Potosí, Cuzco, La Paz, sembrando el caos y la muerte por donde pasaba. Hasta que en 1623, tras una nueva pelea, fue capturada en Huamanga, Perú. Fue entonces cuando Catalina hizo algo que nadie esperaba: le confesó la verdad al obispo Agustín de Carvajal. «Soy mujer». El obispo, sorprendido, la abrazó y la puso bajo su protección. La noticia corrió como la pólvora y Catalina de Erauso se convirtió en una auténtica celebridad. La enviaron de vuelta a España, donde fue recibida por el nuevo rey Felipe IV. Catalina no dudó en pedir una recompensa por sus servicios a la corona, y el rey se la concedió. Una pensión de 800 escudos anuales, el grado de alférez y, lo más increíble, el permiso oficial para seguir viviendo como hombre. Pero la fama de Catalina cruzó fronteras y llegó hasta el mismísimo Vaticano. El Papa Urbano VIII quiso conocerla en persona. Y tras la audiencia,
El Papa le dio un permiso especial para vestir como hombre el resto de su vida, y la nombró ciudadana romana bajo el nombre de Alonso Díaz Ramírez de Guzmán. Catalina de Erauso continuó viajando por el mundo. Pasó por Roma, Nápoles y finalmente regresó a América, donde se perdió su rastro en México. Se dice que murió hacia 1650, pero su tumba nunca fue encontrada. Una historia de película, ¿verdad? La historia de una mujer que desafió todas las reglas de su tiempo y vivió como quiso, incluso si para eso tuvo que convertirse en soldado, asesina y leyenda. Y hasta aquí la increíble vida de Catalina de Erauso, la monja alférez. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana para no perderte más historias sorprendentes como esta. Nos vemos en el próximo vídeo.